El A6318 te dice que el concreto deberá mantenerse a una temperatura por encima de 10 grados centígrados. Entonces, ambas consideraciones son justamente para los concretos en las consideraciones de los capítulos que tenemos como referencia, ¿no? Vamos a revisar la norma técnica peruana, la 339-114, que también la tiene, que es equivalente a la CTMC 94 para la producción de concreto. Y esto es lo que nos dice, por ejemplo, ¿no? En el capítulo 13 de la norma técnica peruana, la 339-114 de 2016, nos da ciertamente un rango de concreto para la colocación del mismo, ¿no? Y está supeditado al tamaño de la sección, ¿no? Nosotros en la realidad tenemos secciones comunes entre 30 a 90 centímetros, ¿no? Tengo 300 a 900 milímetros, y la temperatura mínima con la cual se debe colocar el concreto es de 10 grados centígrados, ¿ya? La temperatura máxima del concreto producido con agregados calentados, en este caso que estemos en condiciones de climas calientes, no deben exceder de 32 grados centígrados. En realidad, la norma no te dice un rango específico para una zona, ¿no? Te dice de acuerdo a las consideraciones que se pueden tener en cuenta, ¿no? El ACTMC 94 te dice lo mismo, pero te lo dice en inglés, por si acaso lo he puesto acá, es lo mismo que está en la NTP 339-114, ¿no? Bajo esas consideraciones, yo podría sacar esta tablita, ¿no? Y tratar de que ustedes lo puedan entender. Acá está un poco más supeditado a la consideración donde debemos tenerla, ¿no? En realidad, el concreto debemos de colocarlo en la temperatura más baja posible. Esa es nuestra realidad, ¿no? Y para eso tenemos que también investigar ciertamente cuáles son los factores positivos o negativos que puedan tener en consideración. Yo recomiendo que la temperatura ideal del concreto debe estar por encima de los 10 grados y por debajo de los 32 grados centígrados. Si está por debajo de los 10 grados centígrados, los problemas se van a ver reflejados en el desarrollo de la resistencia a la compresión. Más aún si todavía tenemos concretos que le hemos producido con cementos adicionados, el desempeño de la resistencia a la compresión en edades iniciales va a ser más lento. Posiblemente a los 28 días van a llegar, pero van a ser más lentos, ¿no? Y cuando tenemos temperaturas de concreto por encima de los 32 grados centígrados, podemos tener la facilidad de que el concreto se fisure, pérdidas de trabajabilidad o juntas frías, como lo mencionó justamente la normativa, ¿no? Entonces, tener en consideración estos conceptos y tratar de poder llevarlo. ¿Qué pasa si yo estoy en Piura, o en Tarapoto, o en Tumbes, y tengo concretos que por la misma idiosincrasia, o por la misma realidad, perdón, de la zona, no me permite tener ciertamente la colocación de estos elementos, ¿no? Lo más fácil ahí serían hacer dos situaciones, ¿no? Preparar el concreto con agua helada, ¿no? Que es lo que normalmente se hace en el proceso de producción de premezclados, ¿no? No se hace con hielo, sino se tiene un chiller de enfriamiento, ¿no? Se calcula el máximo requerimiento de agua en un día de producción y se hace la compra de un chiller. Este chiller lo que hace es mantener el agua a 5 o a 10 grados centígrados, cuando el agua de la red pública posiblemente esté en 25 o 30, ¿no? Entonces, comienza a hacer una combinación entre ambos fuentes de agua, el agua helada con el agua de la red pública. Tampoco vamos a producir con el 100% del agua helada. Tenemos la consideración, William, ¿nos ayudas con el micro? Si fuera tan amable. Gracias, Williams. Entonces, bajo esa consideración, también tenemos que tener una consideración básica para poder determinar la manera de cómo poder hacerle frente a esto, ¿no? Otra manera de hacerlo es incluyendo el hielo, ya lo hemos visto en una pregunta que hizo un compañero hace un momento, y otra manera también es, de alguna forma, poder humedecer los agregados, ¿no? En el campo, humedecerlos, calcular la humedad y de esa manera ir corrigiendo, ¿no? Bueno, me acaba de llegar una pregunta de Juan Carlos, fue hace rato, pero recién me ha llegado. El Reglamento Nacional de Edificaciones S060 indica también que para concreto premezclado debe tomarse 1 metro por cada 5 mixtas. Sí, es más, solamente el Reglamento Nacional de Edificaciones lo dice.
El A6318 no lo menciona. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando estamos en temperaturas menores? Hay que propiciar ciertamente que la colocación, que la producción del concreto y la colocación misma también sean en temperaturas mayores a 10 grados centígrados. Entonces, en el proceso de producción podemos utilizar la manera necesaria para el agua, ya no enfriarla, sino calentarla, y poder tener en consideración también estos elementos para la producción y hacer frente a las condiciones climáticas que podamos tener en cada una de las experiencias que normalmente podemos poder llegar de acuerdo a la condición climática de nuestro clima, ¿no? De nuestras zonas, perdón. Vamos viendo el tema de método de ensayo para la medición del asentamiento del concreto de cemento Portland. Esta es una norma ya bastante conocida. Y de esta manera, tener en cuenta cómo vamos a medir ciertamente este proceso, ¿no? Esta es una norma, un ensayo bastante conocido, y sin embargo cada vez que veo un nuevo ensayo realizado por una persona encuentro muchas deficiencias que de buena manera trato de corregirlas, ¿no? Pero vamos a ver ciertamente cuál es el proceso, ¿no? Los equipos a considerar son cono de Abrams, ¿no? Este cono es un tronco cónico en realidad, tiene un diámetro superior de 100 milímetros, o 10 centímetros, como lo quieran ver mejor, un diámetro inferior de 200 milímetros y una altura de 300 milímetros, ¿no? Parte del equipo es la barra compactadora, una barra de acero liso con punta hemisférica de 5 octavos o 16 milímetros de diámetro y 24 pulgadas o 600 milímetros de largo, ¿no? No utilizar acá los aceros de construcción, ¿no? Porque ciertamente no genera fricciones al momento de hacer el ensayo, ¿no? Entonces, con una varilla lisa tenemos un comportamiento distinto, ¿no? Y el instrumento de medida puede ser una regla de metal rígida. Yo prefiero mucho trabajar con una regla de metal rígida que trabajar con un flexómetro o una wincha, puesto que estos flexómetros en algún momento pueden tener ciertamente algún problema, ¿no? En la planta convertidora donde trabajaba yo, calibramos los flexómetros o las winchas en base a un patrón de una regla, ¿no? Una regla metálica rígida, ¿no? Entonces nos permitía tener mayor consideración hasta qué momento utilizar los flexómetros y en qué momento ya no teníamos que utilizarlos, pues, ¿no? El molde, bueno, prácticamente dentro de la norma viene especificado los parámetros a cumplir. También se puede utilizar este plano para poder mandarlos a producir. Sinceramente, en Trujillo yo he probado con casi todos los torneros y nadie me puede sacar el trompo cónico de esa consideración, ¿no? Siempre tienen algún problema, algún defecto que haría incumplir ciertamente su aceptación del equipo dentro de la obra, ¿no? En algunos casos, y la norma lo contempla, se pueden usar moldes alternativos como los de plástico, ¿no? O los de aluminio, ¿no? Entonces, hay que hacer un ensayo de comprobación. Sinceramente no lo he visto mucho, lo vi hace 2 años, 3 años en una obra especial, que por un tema, bueno, de know-how de un ingeniero de otro país, trajeron estos tipos de cono, ¿no? La norma te pide hacer un ensayo de comprobación en 3 concretos con asentamientos diferentes, armar 10 pares, y te dice que ningún resultado individual debe variar en más de 15 milímetros con respecto al resultado obtenido con el molde metálico. ¿Okay? Entonces, también, si a alguien por ahí le nace la idea de optimizar costos, tienen que tener en consideración que hacer esta verificación respecto al molde alternativo. ¿Cuál es el procedimiento? Es sencillísimo, ¿no? Hay que llenar ese tronco cónico en 3 capas de igual volumen, ¿ok? Es un tronco cónico, por lo tanto no podemos decir que pueden ser 3 capas de igual altura, sino acá tenemos que tener en cuenta que el tronco cónico se debe llevar en 3 capas de igual volumen, ¿no? La primera capa debe ser llenada hasta los 7 centímetros aproximadamente. Eso es algo al ojo, como se podría decir, ¿no? Pero lo más importante del ensayo es que cuando comencemos a hacerlo, debemos tener los pies fijados en las aletas inferiores del cono y ejercer una presión constante durante el llenado de las 3 capas.
¿ok? Cada capa se varía 25 veces. A partir de la segunda capa, tenemos que garantizar que la varilla ingrese 1 pulgada en la capa anterior, ¿no? 25 veces. Llenamos la tercera capa y podemos verificar que la varilla ingrese en la capa segunda para poder garantizar justamente esta pulgada de transferencia, ¿no? Una vez terminado, enrazamos sin dejar de ejercer la presión en los pies y levantamos el cono y medimos la distancia vertical con una precisión de 1/4 de pulgada o 5 milímetros entre la parte superior del cono y el centro desplazado. En el video que vamos a ver, no, yo no concuerdo con lo que el video dice, porque bueno, lo he revisado y la norma todavía sigue manteniendo esta precisión, ¿no? De 1/4 de pulgada o 5 milímetros, ¿no? Este ensayo tiene un tiempo determinado de 2,5 milímetros, ¿no? Y nos dice que el asentamiento se debe de tener un aspecto homogéneo, ¿no? Si hay un desplome de un lado, hay que desechar la prueba y volverlo a hacer. Si sigue persistiendo, hay que rectificar el tema de diseño, el tema de proporcionamiento de agregados, o revisarlo para poder generar un asentamiento bajo un patrón conforme. Vamos a ver este videito. El asentamiento, revenimiento o consistencia del concreto ASTM C143 o NTC 396. Para ello, necesitamos tomar una muestra y homogenizarla con una pala. Recuerda no dejar transcurrir más de 5 minutos entre la toma de la muestra y el inicio del ensayo. Necesitaremos un molde cónico de dimensiones estándar, una varilla lisa de punta semiesférica, una cuchara y un flexómetro. Humedece el molde y colócalo en una superficie horizontal. Apoya ambos pies sobre los soportes y con una cuchara comienza el llenado en 3 capas de igual volumen. Entre capa y capa realiza 25 inserciones. Recuerda dejar un exceso en la última capa para que luego de las inserciones pueda ser enrasado. Sin mover el cono, limpia los derrames alrededor que puedan afectar el ensayo. Coloca ambas manos en las manijas. Retira los pies hasta estar en una posición estable. Y levanta el cono de forma vertical en un tiempo de 3 a 7 segundos. Coloca el cono de una forma invertida junto a la muestra de concreto y la varilla de forma horizontal apoyada sobre este. Mide la distancia entre la parte inferior de la varilla y la proyección al centro del cono. Este ensayo tiene una precisión de más o menos 1 pulgada. Algunos errores comunes son: primero, realizar la lectura al punto más alto del cono y no al centro. Segundo, tomar la lectura aun cuando el cono se ha partido. Tercero, tomar la lectura desde la parte superior de la varilla o cuando el concreto aún se encuentra en movimiento. Y cuarto, no considerar la precisión del ensayo. Listo. Entonces, como han podido observar en este video, es bastante ejemplificado el tema de cómo realizar el cono. Yo tengo la certificación de técnico de campo grado ACI, grado 1, y algo curioso es cuando pues hacemos la certificación, ¿no? Te dan una capacitación online de 3 semanas, y después de eso te programan un examen escrito, en el cual te toman las 5 normas, debes de aprobar el 60%, las 7 normas, debes aprobar el 60% de cada norma, y el conjunto de esas aprobaciones tiene que ser mayor al 85%, ¿no? Entonces, después de superar la parte teórica, pasas a la parte práctica. Todos los ensayos que estamos revisando hasta el momento, tienes que ejecutarlo en un máximo de 2 intentos, ¿no? Entonces, hay gente que tiene mucha experiencia y se pone nerviosa, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, el único ensayo que me hizo trastabillar, pero un poco más por el tema del desarrollo, fue la medición del aire, del contenido de aire por el método volumétrico, ¿no? Es un ensayo que te genera ciertamente un poco de cansancio, porque hay que bailar ahí con el equipo, ¿no? Pero en el tema de asentamiento, justamente, ahí yo también vi mucha gente. O sea, yo soy ingeniero civil, he trabajado en la parte de concreto años, he hecho, no sé, he hecho más de 1000 ensayos de asentamiento, pero el día que hice la prueba, recuerdo haberla pasado al primer intento, ¿no? Sin embargo, había un técnico amigo mío
de mucho más conocimiento que yo. Él habrá hecho 10.000 asentamientos en toda su vida laboral. Y él sí tuvo que hacerlo en el segundo intento, ¿no? Se pone nervioso y genera ciertamente esta consideración. El error más común que yo siempre encuentro es que no realizan la lectura hacia el centro, ¿no? Lo tratan de ver. Algunos supervisores, por ignorar el tema del asentamiento, prefieren medirlo a la parte superior, cuando la norma es bien clara y decirle que hay que medirle la parte central, ¿no? Se mide el máximo desplazamiento en ese caso. ¿Ok? Una guía para que tengan en consideración el tema de las capas. Es bien difícil tener esta precisión que a los 7 centímetros va a estar la primera capa, que la segunda capa va a estar a 90 centímetros adicionales, y en la tercera capa, bueno, completará los 140 milímetros que faltaría para completar los 300 milímetros del alto, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Para lo que es un cono de vidrio, ¿no? Pero se rompería el segundo o tercer intento de hacer el asentamiento. Pero de alguna u otra manera, los técnicos, o las personas que habitualmente hacen estos tipos de ensayo, ya generan ciertamente un ratio del tipo de la cantidad de cucharones que utilizan ellos para introducir el concreto en el molde, ¿no? Llegan a esa consideración, ¿no? Entonces son 3 capas de igual volumen, ¿no? Este es un tronco cónico, son 3 capas de igual volumen, ¿no? Y el asentamiento se mide con una precisión de 1/4 de pulgada o 5 milímetros desde la parte superior, que está como que está como un patrón de referencia hacia el centro de desplazamiento. ¿Okay? Consideraciones normativas, tanto de la norma técnica peruana, la 339-114, ¿no? Porque no hay, en el ACI nos llaman a verificar la norma de cada país, ¿no? Respecto a las tolerancias, la CTMC 494 también dice lo mismo, pero lo dice en inglés. Yo preparo este cuadrito como resumen, que les puede ayudar muchísimo al momento de especificar un asentamiento. Si yo el asentamiento lo especifico de manera nominal, ¿ya? O sea, le digo, no sé, ¿qué asentamiento requieres? Puede ser 5 pulgadas. Ah, ya. Entonces, me ha dicho que son 5 pulgadas. Entonces, si el asentamiento es de 5 pulgadas, la tolerancia según normativa es más o menos 1,5 pulgadas, ¿no? Porque lo estoy pidiendo de una manera nominal, o sea, no estoy limitándolo, ¿no? Pero si el asentamiento está especificado como máximo o no debe exceder, y esto pasa muchísimo en los elementos, por ejemplo, de pavimentos, ¿no? Lo ideal es tener asentamientos no mayores a 4 pulgadas, ¿no? Tenemos en consideración que en exceso no va a haber ningún parámetro que podamos tener en consideración. Pero en defecto, o sea, hacia abajo, sí podríamos tener. Por ejemplo, si yo pongo el asentamiento de mi concreto no debe exceder las 3 pulgadas, yo, como productor de concreto, deberé entregar un concreto que tenga un asentamiento de 3 pulgadas o hasta un concreto que tenga un asentamiento de 1,5 pulgadas, ¿no? Ese será mi rango que yo tengo como productor. Sin embargo, estoy cumpliendo con el parámetro que tiene el cliente, ¿no? Pero debo verificarlo también si ese parámetro y estas tolerancias van a permitir ciertamente hacer una colocación efectiva dentro de la estructura. ¿Okay? En el tema de flujo de asentamiento, para concretos autocompactantes, ya esto lo incluyó la norma recientemente, ¿no? Tenemos acá en consideración esto, en la norma del 2016 ya lo incluyeron, porque esta es la norma que rige para la compra del producto premezclado, ¿no? Y nos da que para el tema de asentamiento debe ser igual o menor a 550 milímetros, la tolerancia es más o menos 40 milímetros, ¿no? Y la tolerancia en mayor podría ser hasta 65 milímetros, ¿no? El tiempo de conservación en estos rangos es responsabilidad del productor. Es de 30 minutos desde que el concreto llega a la obra. No sé si ustedes han dado cuenta, existe cuando vamos a la obra, existe una persona que es la que controla toda la provisión de los elementos bueno, en este caso de la recepción de los mixers de concreto, ¿no? Y el mixero, el operador del mixer, cuando llega a la obra lo busca desesperadamente, ¿no? Lo busca, si está comiendo, lo va a ver hasta donde está comiendo y le dice que le firme la guía, pues, ¿no? Porque ellos tienen la directriz
y esa es una buena directriz, sin ningún problema, de generar la hora de llegada a la obra. Llegan a las 10 de la noche, tienen para la responsabilidad de la mantención de las tolerancias del asentamiento del concreto, será responsabilidad del productor de concreto hasta las 10:30 de la noche. 10:31, vienen el mixer y el mixer ya no tiene el asentamiento deseado, es responsabilidad de la obra, ¿no? Porque no se colocó dentro de ese rango. ¿Sí? Entonces, ya una vez que tengamos esos problemas, se puede hacer un tema de retemplado sin ningún problema con el uso de algún aditivo plastificante que te permita conocer ciertamente un desempeño distinto, pues, ¿no? ¿Qué pasa cuando el asentamiento no es conforme en obra? La norma te permite adicionar hasta 5 litros por metro cúbico, ¿no? Ese es un ratio que se puede tener en consideración. Yo lo mencioné la semana pasada, en mi experiencia dentro de las plantas de concreto. Nosotros hacíamos ensayos de adición de agua en rangos diferentes para poder determinar el efecto que causaba en la relación agua-cemento y obviamente en el tema de desarrollo de la resistencia, ¿no? Estos efectos ya se comenzaban a presentar cuando el concreto tenía una adición de más de 10 kilos o litros por cada metro cúbico. Entonces, es muy difícil manejar ese concepto, ¿no? Porque en la obra, ¿quiénes están? Están los operadores, ¿no? Nosotros, en esta empresa que yo trabajaba, nos preocupábamos mucho por capacitarlo, ¿no? Los operadores de mixer eran una herramienta adicional a la venta de concreto, ¿no? Y a la asesoría durante y postventa también, porque ayudaban muchísimo a minimizar el tema de los reclamos cuando los tecnificabas de manera correcta, ¿no? Justamente ahí también es que entra a tallar el concepto de la buena predisposición de los líderes para poder a este personal capacitarlo, ¿no? Pero cuando no tengamos eso y seamos conscientes de que las limitaciones de nuestro personal todavía son latentes, yo recomendaría hacer el templado con aditivo, ¿no? El aditivo va a trabajar directamente con el cemento hidratado y va a generar ciertamente que el conglomerante, que es el cemento con el agua, tenga un tiempo de vida distinto, ¿no? Entonces, hay muchas experiencias efectivas de poder retemplar las mezclas de concreto y ganar fluidez de la mezcla utilizando aditivos, ¿no? Vamos a ver este pequeño videíto que no tiene audio, ¿no? Este pequeño videíto nos va a enseñar de manera práctica la importancia de la relación agua-cemento dentro de las mezclas de concreto, ¿no? Veamos la primera parte del video. Tengo una relación agua-cemento de 0,90, ¿no? Compuesta por 50 gramos de agua y 55,6 gramos de cemento. Dividimos eso y nos sale 0,90. Esto, si lo adicionáramos los agregados, podríamos estar hablando de un concreto, de una relación agua-cemento de 0,90, equivalente a una referencia de la compresión aproximadamente de 100 kilos por centímetro cuadrado. No es estructural. Pero miren la facilidad con la cual se hidrató el cemento, miren la facilidad con la cual se produjo esta lechada cimenticia, y miren la facilidad con la cual se colocó en este plato de ensayo, ¿no? No hubo muchos problemas que afrontar. Nos vamos a una relación agua-cemento de esta lechada cementicia de 0,70, 50 gramos de agua y 71 gramos de cemento, ¿no? Si lo lleváramos esto a concreto, estaríamos hablando de un concreto 140 kilos por centímetro cuadrado, aproximadamente, ¿no? Miren la facilidad con la cual también la mezcla se produce. Yo le adiciono los agregados encima y tengo un buen desempeño. Y miren la facilidad también para la colocación, ¿no? Lo colocamos de una manera correcta. ¿Okay? Relación agua-cemento 0,70. Saltamos a la relación agua-cemento 0,50. Ya esta relación agua-cemento 0,50, según la norma prescriptiva del ACI 18, esos son concretos de baja permeabilidad, ¿no? Estos son concretos que nos permiten tener un comportamiento específico. Miren cómo ya hay cierta restricción o cierta fuerza adicional requerida por la persona que está haciendo esta mezcla para poder garantizar el comportamiento adecuado de la mezcla, ¿no?
y ya vemos que la fluidez no es la misma, ¿no? Ya el pegante se concentró más, ¿no? Ya el conglomerante de las masas de concreto se hizo más denso, ¿no? Es más rico de material cementante en su composición, hay menos poros capilares, es un concreto, es una lechada cementicia de mayor desempeño. Saltamos a la relación agua-cemento 0,40, 50 gramos de agua y 125 gramos de cemento, y vamos a observar cuál es el comportamiento, pues, de este elemento, ¿no? Ya se pueden observar que hay algunas partículas de cemento que se hidratan con dificultad, algunas partículas de cemento que no van a generar ciertamente opciones positivas, sino más que todo opciones negativas, ¿no? Y miren la colocación, ya todo un trajín hacer esa colocación de esa mezcla, ¿no? Todo un trajín ahí. Relación agua-cemento 0,40. Y miren la colocación, ya tiene que hacer ciertamente un mayor uso de una fuerza motriz ahí. Y vamos a tener en consideración algunas necesidades de alguna tecnología que nos va a permitir ciertamente aminorar estos problemas que podemos tener en el día a día, ¿no? Relación agua-cemento 0,40. Y ahora nos vamos a ver una relación agua-cemento de 0,30, ¿no? Esta relación agua-cemento 0,30, si yo lo llevo a concreto, estaría hablando de concretos de alta resistencia, pues, ¿no? Concretos de 500 kilos por centímetro cuadrado, 600 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Y ciertamente ya necesitan una consideración especial, ¿no? Y hay partículas de cemento que no se van a hidratar, estas no aportan resistencia y al contrario van a generar ciertamente que el proceso de producción sea bastante inadecuado, ¿no? Esto no tiene plasticidad, este es un suelo cemento, ¿no? Muy caro, obviamente, es un suelo cemento demasiado caro, ¿no? Pero tenemos esas consideraciones. Ahora la persona que está haciendo esta muestra le va a colocar un aditivo superplastificante de alto rango, un aditivo ACTM C494 tipo F, un reductor de agua de alto rango. Le va a colocar una dosis a su consideración. Normalmente esto, como ya lo hemos visto en el ejercicio, se dosifica de acuerdo al porcentaje respecto al peso del cemento, ¿no? Acá en este video didáctico lo han utilizado a la percepción de la persona que está haciendo, ¿no? Le echa una dosis que él decidió, ¿no? Pues miren cómo ha variado la consistencia del concreto, ¿no? Bueno, esta es lechada cementicia, ¿no? Pero mantiene su misma consideración. La fluidez lo ha logrado a partir de un aditivo químico, ¿no? Esta fluidez no la está logrando con más adición de agua, no se está quebrantando la composición de la matriz inicial, ¿no? O sea, la matriz interna se sigue manteniendo, ¿no? Y veamos ahora qué pasa con la relación agua-cemento 0,30. Esta relación agua-cemento 0,30 ya es una relación, como lo he mencionado, de alta resistencia, ¿no? Normalmente estos tipos de relaciones agua-cemento son difíciles de manejar sin la consideración de la adición de un material suplementario como una microsílice, ¿no? Ya 0,30 es un requerimiento bastante alto. Y acá la persona que está haciendo esta mezcla le adiciona inicialmente una dosis referencial muy similar a la que hizo en la mezcla anterior, se da cuenta que no es suficiente y le agrega una dosis posterior. Esto hace entender que mientras más alto sea el requerimiento de desempeño concreto, que va a mencionar una relación agua-cemento más baja, mayor cantidad de aditivos o adiciones tenemos que considerar, ¿no? Entonces ya la mezcla, miren cómo se hizo, una mezcla ya un poco más, ya definitivamente trabajada, ¿no? Pero volvamos a la relación agua-cemento inicial, a la relación agua-cemento 0,90, un concreto tiene una compresión de 100 kilos por centímetro cuadrado. Y miren esta parte, ¿no? Existe una cantidad de agua que está en la parte superficial de la mezcla, ¿no? Esta agua es un agua de exudación, ¿no? Internamente no había con quién bailar en la fiesta,
y esta agua salió por los poros capilares hacia la parte superior. Esta agua de exudación puede ser perjudicial o puede ser necesaria, de acuerdo al tipo de colocación. ¿Dónde será necesaria? En las estructuras, normalmente horizontales, que requieran de la colocación de un endurecedor superficial. Obviamente no en esa cantidad, pero en una estructura en la cual yo voy a colocar un endurecedor superficial base cementicia, yo necesito que el concreto tenga una exudación leve para poder colocar el endurecedor superficial y después hacer el acabado con un alisador, ¿no? ¿Dónde será perjudicial? En una vereda, por ejemplo, ¿no? La exudación mataría la vereda, ¿no? Porque va a generar que el agua salga a la parte superficial por acción del viento o del calor, esa agua se va a comenzar a evaporar y al evaporarse va a hacer un efecto de una delaminación superficial, una patología bastante conocida, que podría ser desde la parte estética, ¿no? Pasas el dedo y tu dedo sale de color gris, gris claro obviamente, y con el paso de las personas, esa patología se comienza a presentar. Pues, ¿no? Hay un descascaramiento superficial, que ahí podría serlo, de repente considerarlo de la parte estética, pero ya cuando hay algún agente agresivo puede generar una fisuración, ¿no? Y esa fisuración es la puerta abierta para los cloruros y sulfatos que pueden atacar al sistema de concreto. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta ahí, chicos? Queridos estudiantes, ¿tienen alguna duda? Que lo puedan hacer sin ningún problema. Los invito a participar.